Sabemos que las redes sociales, Internet, YouTube se han transformado en un pilar fundamental para realizadores, para directores, pero también para poner temas sobre la mesa, sobre todo lo que significa hoy día el tema del medio ambiente para las nuevas generaciones. Por eso queremos hablar sobre un nuevo programa precisamente que se va a transmitir a través de YouTube y que queremos invitar a todos ustedes para que lo puedan ver en familia. Está con nosotros Bárbara Lenis, del Instituto Milenio de Oceanografía, a propósito de esta serie infantil. Ella participa también junto a Soledad Sweet, directora del Consejo Nacional de Televisión Infantil, para que nos hablen sobre esta serie que va a abordar temas medioambientales. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, muchas gracias por acompañarnos a ambas para hablar de Bichitos Invisibles. Esta es una serie, ¿cierto?, que pueden encontrar en la plataforma de YouTube del CNTV Infantil, ¿cierto? Con ese apellido lo encuentran muy fácilmente. Ya está disponible la temporada 2. Y Bárbara, partamos conversando un poco la importancia que tiene no solo la divulgación científica, cuando nosotros podemos conversar con científicos acá, por ejemplo, o las charlas, conversatorios, talleres, sino que también desde la vereda de la educación infantil, porque es tan relevante para ustedes en particular como IMO ser parte de esta realización. Es destacado del instituto que siempre hemos estado intentando de alguna forma llevar la ciencia, las investigaciones hacia toda la comunidad. Y principalmente nuestro foco ha sido con los más pequeños, que educándolos desde otra perspectiva, con una conciencia ambiental, una proyección hacia futuro del planeta que queremos tener hacia futuro, cómo tenemos que cuidarlo. Y en ese sentido, nuestro objetivo siempre ha sido, a través de distintas plataformas y distintas estrategias, lograr llegar a los públicos. Y en ese sentido, una de estas estrategias ha sido la realización de series infantiles, que tienen la particularidad que permiten llegar a todos los rincones del país, y además en particular esta serie que es protagonizada por niños. Eso es lo que el foco de que también que se destaca de esta serie, es que en el fondo la protagonizan los niños, son los conocimientos que tienen los niños. Entonces, de esa forma también relevar un poco sus propias ideas y conocimientos que ellos manejan de las temáticas medioambientales. Sí, Soledad, preguntarte, desde el Consejo Nacional de Televisión, ¿cuál es el análisis que hacen precisamente de los contenidos educativos en la televisión abierta particularmente? Hoy día sabemos que se suman las redes sociales, se suma YouTube, qué sé yo, las distintas plataformas, pero ¿cuál es el análisis que hacen ustedes precisamente de la intención de los medios de comunicación por difundir el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología, ir creando conciencia, más allá de lo que podría significar para quienes trabajan con el rating, por ejemplo, lo que les da o no más réditos económicos? Claro. Aquí lo importante es llegar con la forma que los chilenos y chilenas tenemos de contar nuestras historias y también de describir nuestra naturaleza, las personas, nuestra historia, etc. Y en eso la televisión puede ser de gran utilidad, el lenguaje audiovisual en realidad. Y sobre todo los canales regionales y locales, que son los que llegan más cercanamente a las comunidades locales. Entonces es muy importante que haya contenidos audiovisuales, educativos, culturales, sobre todo dirigidos a público infantil, pero hecho por chilenos y chilenas, digamos, ¿no? El tema del cambio climático, por ejemplo, lo estamos viendo diariamente en distintos formatos en la televisión, pero no hay series para niñas y niños en su lenguaje, en su forma de expresión, que les explique qué es lo que es el cambio climático, cuál es el problema en los océanos, nuestro país que depende, imagínate, de cabo a rabo, océano. Entonces, la verdad es que desde el Consejo celebramos la posibilidad de aportar a la iniciativa del IMO para tener contenido audiovisual que dé cuenta de temas medioambientales, pero dichos, contados, no solo por los realizadores chilenos, sino que también asesorado por los científicos y científicas chilenas. Eso es muy, muy, muy importante. Sí, sin duda, y además, Bárbara, esta es una serie que se terminó, ¿cierto?, de grabar, por lo menos la temporada 2, ¿cierto?, en pandemia, preguntándole la opinión, como bien decía, ¿cierto?, Soledad, a niños y niñas de todas partes de Chile, ¿no?, que comentaran acerca de lo que conocen de la ciencia, de los distintos temas que ustedes plantean. Por ahí se habla del agua dulce, ¿cierto?, del cuidado de este recurso natural, entre otras temáticas que abordan, ¿cierto?, en Bichitos, animales y la contaminación, por ejemplo, está la contaminación de los ríos, ¿cierto?,
¿cierto? Explicado para niños. O sea, hay una serie de contenidos, todos apuntan al cuidado de nuestro medio ambiente, pero desde la misma opinión de niños y niñas. En ese sentido, ¿qué es lo que más te sorprendió o quizás algo que te haya sorprendido no solamente gratamente, sino que también para mal? Quizás en algún lugar, en alguna de las entrevistas se encontraron con que había más conocimiento o menos que en otros lugares. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la verdad es que la experiencia de trabajar con niños es muy enriquecedora y la verdad es que siempre sorprende. Eso debe ser súper clara, que en general los niños tienen muchos conocimientos, tienen muchas ideas y tienen mucha conciencia ambiental. Yo creo que es una generación distinta quizá a la nuestra o a la de nuestros padres. Vienen con otro switch, se podría decir. Ya vienen con las ideas de cuidar el medio ambiente, del reciclaje, de no tirar la basura, del problema del plástico. Entienden cuando uno habla de cambio climático, ya tienen una noción de lo que significa. Entonces es muy interesante poder escucharlo. Y sí, muchas veces nos encontramos con errores de conceptos, por ejemplo, ideas que no están tan claras, pero aún así es importante darles ese espacio para que ellos puedan expresarse, porque muchas veces de esas ideas, que pueden estar erradas, en realidad algo se puede extraer y uno puede de alguna forma como arreglar un poquito, digamos, la respuesta y sacar lo correcto en el fondo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, darles este espacio a los niños para que puedan expresar y dar las ideas que ellos tienen es muy, muy enriquecedor, tanto para ellos, para uno. Como tú decías, fue hecho en pandemia, entonces aquí no solamente son los niños los que participan, también es un compromiso de toda la familia, quienes tienen que grabar a sus hijos, nosotros les enviamos las preguntas, ellos las graban, nos tienen que enviar de nuevo los videos. Entonces hay un compromiso así muy importante del núcleo familiar, de los niños, que se sienten además muy importantes de participar de esto. O sea, aquí, como te digo, el protagonismo 100% lo tienen ellos. Nosotros solamente aportamos con algunos datos para poder, como decía, quizás ordenar un poco algunas ideas para que finalmente podamos cerrar el capítulo con toda la información. Sí, Soledad, y más allá del formato, pues sabemos que los tiempos van cambiando. ¿Cómo está el tema de la cobertura de programas enfocados o destinados para el público infantil? Uno va recordando con el paso del tiempo que Cachureos, qué sé yo, Nubeluz, un programa extranjero que venía, los bochincheros, Profesor Rosa, El Perrito Lenteja, Pimpón, en fin. Uno podría ir recordando de acuerdo a su generación. Pero ¿cómo estamos hoy? Bueno, hoy día tú me estás hablando de los canales de cobertura nacional. Sí, ¿cierto? los programas en general dedicados al público infantil. Sí, hay poca programación infantil en los canales en general, pero eso ha venido creciendo en los últimos 5 o 6 años, se ha venido desarrollando, ¿no? Se ha venido incrementando. Como dije anteriormente, es importante que haya mucho material audiovisual que aborde de distintas formas los mismos temas, pero contados por chilenos y chilenas. Y ciertamente falta, a pesar de que ha ido creciendo mucho, nosotros mismos desde CNTV Infantil, hace 20 años que estamos en esto, trabajando y colaborando fundamentalmente con los canales locales y regionales, ¿no? Y donde sí hay una oferta un poco más interesante para las familias chilenas. Pero yo quisiera recordar que esa descripción hecha recientemente de cómo han ido cambiando los niños, cómo ha ido cambiando la oferta audiovisual para las niñas y niños, recordarles también que los hábitos de consumo audiovisual han ido cambiando. Y hoy día las niñas y niños de nuestro país, bueno, y del mundo, no están solo en las pantallas de televisión, sino que han ido migrando a ver audiovisual en plataformas que les permiten ver una y otra vez el mismo capítulo, por ejemplo, o que les permite consultar el capítulo sobre la huella de carbono que está en la serie Bichitos, sobre un tema para una tarea que tienen que hacer en el colegio, y lo pueden usar eventualmente, lo pueden proyectar en la sala de clases si quisieran. O sea, esas posibilidades tienen los públicos, las audiencias infantiles contemporáneas. Ver en televisión, en un canal de televisión, pero también ver en otras plataformas que permiten ver a cada momento cuántas veces uno quiera, ¿no? Y bueno, esos son hábitos que ya llegaron y que están para quedarse. Y en ese marco, la televisión tiene un papel muy importante. El canal de ustedes es muy importante porque en el fondo, en el canal vemos todas las audiencias vemos en un canal de televisión. Entonces nos informamos de lo que existe. Y en el caso de material para niños,
la mamá, el papá que está viendo ahora este programa, se informa, se da cuenta que hay una serie como Bichitos donde niñas y niños chilenos intercambian sus conocimientos. Entonces van a los lugares, van a las plataformas donde pueden estar estos contenidos para que ellos los usen. Como el Icarito de esta época, mira, se me cayó Sí, el carnet. de hecho sí, y es muy probable, claro, que los niños y niñas también pasen mucho más tiempo a través de los dispositivos que haciendo zapping en la tele. Eso es una realidad también, y hoy día las televisores también son Smart TV, por lo tanto tenemos el acceso ahí más rápido a todo este contenido digital. Ahora, Soledad, me gustaría quedarme contigo para preguntarte, porque veíamos a tu espalda, y acá se me acaba de perder los nombres de los otros programas, pero a tu espalda tienes un póster también de Pichintún. Entiendo, a través del canal de YouTube del CNTV Infantil nos encontramos, por ejemplo, con otro tipo de contenidos. Por ejemplo, mira, aquí estoy revisando uno, se me pierde también el nombre, que son pesadas estas cuestiones de repente, pero hay más programas, ¿no?, disponibles. Además de Bichitos Invisibles, está Pichintún, están otros contenidos que también aportan al conocimiento de niños y niñas. En el fondo, ustedes se han preocupado también de tener una parrilla programática que, más allá de entretener, también educa. Exactamente, hay una serie de programas, muchos programas infantiles, Pichintún, Camaleón y las Naturales Ciencias, Las Perriaventuras de Mica, una serie Cucaracho, regional. ese era el que quería mirar, Cucaracho Ciudadano, que está entretenido también. Cucaracho Ciudadano, exacto. Que tienen que ver con la formación de cualquier ciudadano o ciudadana chileno, digamos, ¿no? Están ahí todos los temas desde el punto de vista científico, pero también cultural, geográfico, en fin, hay un amplio espectro de temas que son propios de la educación de niñas y niños de nuestro país, que están presentes en la programación, como Pichintún, que tú recuerdas, uno de nuestros programas emblemáticos. Un formato distinto, al igual que Bichito, un formato un poco distinto de lo habitual. Esa es la gracia de Bichito. Este formato fue inventado por este equipo de científicos y personas que apoyan científicos el año 2020, y yo creo que ahí cabe relevar la renovación justamente de formatos, como es el caso de Bichito, donde niños pueden dialogar, ¿no? Y poner en común lo que saben y lo que no saben, y ahí están los científicos para ajustar y transmitir el mensaje correcto, los conceptos correctos, lo que corresponde. Oye, disculpa, antes de continuar, Cucaracho Ciudadano, encuentro que tiene uno de sus capítulos que es muy relevante en estos tiempos, cómo nos afecta la Constitución. O sea, hacemos un poquito de educación cívica, pero además súper contingente, ¿no?, con lo que está pasando. Quizás puede ser una buena manera para padres que nos estén viendo hasta ahora, ¿cierto?, de explicar por qué estamos todos hablando de lo que se viene para el 4 de septiembre. Además de porque es un voto obligatorio, es porque es relevante, evidentemente, para los que habitamos en este territorio. Sí, Bárbara, a propósito de lo que decía Soledad con respecto a este formato, donde los niños pueden interactuar, donde ustedes también hacen la voz de, obviamente, docentes para poder ir aclarando las dudas, quería preguntarte con respecto a eso, porque de alguna manera lo que ellos plantean en estos programas, o las dudas que van planteando, o las opiniones que van dando, tienen que ver con lo que ellos van recogiendo de partida sus salas de clase, después a través de su familia, después por supuesto a través de las redes sociales. ¿Cómo está esa conexión? ¿Cómo están esas patitas también de esa mesa que significa hoy día el tema de hablar del medio ambiente? Sí, bueno, como comentaba antes, en general los niños siempre sorprenden con sus respuestas, porque son niños que han sido ya desde chiquititos, han estado expuestos a estos conceptos de cambio climático, cuidar el medio ambiente. Entonces tienen conocimientos, tienen nociones que vienen probablemente del colegio, como dicen ustedes, incluso hay de familias que son muy comprometidas también, que a veces hacen harto reciclaje, compostaje, por ejemplo. Entonces viene ahí de su núcleo, de su ambiente, de su entorno, ya vienen, no son hojas en blanco los niños. Eso es importante tener súper claro. Entonces vienen con sus ideas y sus conocimientos y con sus opiniones también. Ojo, que ellos también tienen este espacio para emitir opinión al respecto. Entonces, en ese sentido es interesante porque nosotros hacemos desde la producción hacemos una investigación, primero una investigación científica del contenido que queremos abordar en cada capítulo, y a partir de ahí extraemos algunas preguntas que son las que les hacemos a los niños. Entonces, en ese sentido, hay un complemento muy enriquecedor, muy rico entre lo que estamos viendo, nos estamos preguntando, de las respuestas que nosotros esperamos de los niños y las respuestas que finalmente recibimos.
¿ya? Es una cosa que se alimenta entre estas dos partes, y luego, como decía Soledad, nosotros hacemos una especie de voz en off, donde hacemos una síntesis del contenido. Si hay algún concepto que quizás no quedó muy claro, alguien tenía alguna idea un poco incorrecta, entonces nosotros lo abordamos en esa voz en off, que son, no sé, 30 segundos, un minuto. Entonces finalmente cerramos el capítulo en que nosotros entregamos una parte del contenido, pero los niños entregan la mayor parte. Sí, es que es interesante porque de alguna manera esto es el reflejo también de nuestro sistema de educación o de lo que se está hablando hoy día en nuestra sociedad. Por eso también te preguntaba de alguna manera si es que tienen esta noción que tienen, se adecua por supuesto a los tiempos que estamos viviendo. La mayoría anda un poquito perdido con distintas temáticas, porque también puede ser un catastro para la educación en general, para poder ir abordando ciertas temáticas que están cojas o que están más fuertes para poder seguir potenciándolas. Sí, mira, si hablamos de temas medioambientales, como por ejemplo cambio climático, reciclajes, crisis climática en general, sequía, contaminación, los niños ya tienen conocimientos, además tienen conciencia. Eso es importante. Ellos no conciben que uno pueda tirar un papel al suelo, por ejemplo. Muchos niños, ¿ya? Pero hay otras temáticas que quizás son más científicas, por ejemplo, cuando hablamos de ciertos ambientes, ecosistemas, sobre todo relacionado con el océano, por ejemplo, a veces ahí hay menos conocimiento. Entonces también ahí, como dices tú, o sea, ahí uno tiene que entrar a cuestionarse y evaluar cómo le estamos enseñando a los niños, qué cosas falta que nosotros abordemos, ya un poco también mirar lo local, como nosotros como chilenos, en nuestra realidad, digamos, como ecosistémica, estamos impactando también en nuestros océanos, en los ríos, por ejemplo. Yo creo que eso quizás podría faltar, pero en términos medioambientales, la mayoría de los niños tienen bastantes conocimientos, ideas y opiniones bien claras. Sí, sin duda, siempre tienen algo que decir y sobre todo en estas materias parece que están ya cambiando todos los switch, las nuevas generaciones, afortunadamente, ¿no? Para todos y todas. Esperemos que la cosa vaya avanzando para mejor. A todo esto, Bárbara, aprovechando que te tenemos aquí, ¿cierto? ¿Nos podrías contar de todas maneras cuál es la labor, además de la divulgación científica, del Instituto bien digo, Milenio Oceanográfico? Porque este trabajo es una patita, ¿no? La divulgación científica y particularmente con niños y niñas, pero el trabajo de ustedes es todo el año y tiene que ver precisamente con estos temas. Sí, bueno, el Instituto Milenio de Oceanografía y albergado en la Universidad de Concepción ya está cerca ya de cumplir los 10 años realizando investigación oceanográfica de excelencia. Y una de sus áreas, en realidad una de sus líneas de investigación justamente es el océano en cambio, que tiene que ver con todos los efectos del cambio climático, acidificación del océano, patrones de corrientes, todo lo que tiene que ver con el cambio producto de la actividad humana. Y por otro lado, una de las grandes líneas de investigación ha sido la exploración del océano profundo, como ustedes también saben, ¿no es cierto? Las recientes expediciones que se han hecho a la fosa de Atacama, el océano más profundo de nuestro país. Entonces, en el ámbito científico están esas dos líneas principales donde se está haciendo ciencia de fronteras, se están abriendo nuevas rutas de investigación, de exploración del océano, además siempre asociado al desarrollo tecnológico. Ya se está haciendo una fuerte, digamos, como avance en desarrollar tecnología que nos permita llegar a explorar las zonas profundas, a obtener más información, más datos, a hacer más análisis de lo que sucede ahí abajo. Y como esa es la parte de divulgación, además es súper importante difundir todo lo que se está realizando en el ámbito científico dentro de un instituto es sumamente relevante, porque finalmente todo lo que se está haciendo es para la sociedad, ya es parte de la sociedad como chileno, entonces no podemos tener la ciencia encerrada en cuatro paredes. Nosotros entonces como área de vinculación con el medio tenemos que hacer ese nexo llevando todos los descubrimientos y las investigaciones hacia toda la comunidad. Y bueno, obviamente series como Bichito de alguna forma nos permiten lograr cumplir ese objetivo, pero también muchas otras iniciativas que hemos ido desarrollando, desde actividades presenciales en los colegios, talleres, charlas, como por ejemplo en la producción de un documental, de libros, de la exposición que recientemente inauguramos en el CICAT sobre el océano y el océano profundo.
De esa forma también buscar, como decía al principio, distintas plataformas y estrategias para llegar a todos los públicos a través de distintas metodologías también de aprendizaje. Sí, queremos agradecerle, por supuesto, a ambas. A propósito, también tenemos una deuda, y ya lo han dicho varios especialistas también que han estado acá, una deuda pendiente con el tema de los océanos. Un tema que hay que ir fortaleciendo y abordando de mayor medida. Soledad, bueno, agradeciéndoles a ambas, pero para que nos vayas recordando la forma de poder acceder, por supuesto, a estos contenidos, a lo que viene también, para hacerle la invitación a los padres, a las madres, a los niños y adolescentes que nos ven también, para que vayan, incluso buscando para hacer sus tareas a través de la página en YouTube. Bueno, la clave aquí es cntvinfantil.cl. Con eso podemos llegar al canal YouTube, cntvinfantil.cl, donde están las niñas y niños. Hay más de 460.000 niñas y niños suscritos en ese canal. Ahí están todos los programas. Pero también puedo llegar al sitio web, donde los papás y las mamás van a encontrar pequeños juegos y descargables para imprimir, para colorear, en fin, para que las niñas y niños, materiales descargables. Lo mismo para los profesores y profesoras que están con niños de educación básica. La clave es cntvinfantil.cl y vamos a llegar a la aplicación, al canal YouTube, al sitio web, en fin, a todas las formas. Y bueno, resaltar nomás que todos los martes estamos estrenando un nuevo capítulo de Bichitos y todos los jueves un nuevo capítulo de Pichintún Latinoamericano. Esas son las grandes series de este año que estamos estrenando. Buenísimo, quedamos atentos entonces. Soledad, Bárbara, muchísimas gracias por esta conversación. Éxito además en los próximos proyectos de IMO. Bárbara, siempre es necesario tener más aportes desde la ciencia. Ahí está, ya, se fueron nuestras invitadas. Por supuesto, ustedes pueden revivir esta conversación en canal9.cl para que la difunda, la comparta con otras mamás, otros papás y todos ingresen a ver estos programas. 9 de la mañana con 31 minutos, avanzamos nosotros en este día lunes, arrancando la semana importante también desde el Congreso. Recuerden que desde este 22 al 30 de agosto se hacen los